de los viernes pautada dentro de nuestro programa de formación para gerentes de la industria eléctrica nacional. Nos complace tener hoy de invitado al profesor Miguel Ángel Santos, gran colaborador y profesor de nuestra institución. Y la conferencia de hoy tiene por título La Venezuela del día después y la del día antes. Antes de dar inicio formal a la actividad, recordarles por favor mantener sus videos y micrófonos apagados. Una vez finalice la conferencia, pueden hacer sus preguntas vía chat. De igual manera, darle la bienvenida cordial al profesor José María de Viana, coordinador del programa del agua, y a los profesores Gustavo González y Alberto de Lima, coordinadores del programa eléctrico. Profesores, bienvenidos. Profesor Gustavo, para dar inicio. Muy buenos días, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos dentro en el ciclo de conferencias conexo con el curso del IESA para la industria eléctrica nacional. Es para nosotros un placer y un honor presentarles al profesor Miguel Ángel Santos, quien es profesor tanto del IESA como de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Sin más detalles que ofrecer, dejo la palabra a Miguel Ángel. No tiene el micrófono apagado. Okay. Me tenían apagado, que es distinto. Ya me dejaron hablar. Eso es culpa del aula virtual. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación que me han hecho cuando se la hacen unos amigos de toda la vida a las que uno le debe cosas y que quiere mucho, como Leopoldo Batista y José María de Viana y Gustavo Rosen. No hay manera de que yo me pueda inhibir de aprovechar esta oportunidad. Además, no pierdo muchas oportunidades de hablar con gente en Venezuela, pero en cualquier caso se los quería agradecer. Me parece una iniciativa muy, muy noble lo que están haciendo, y lo menos que puedo hacer es aportar lo que pueda decir yo de Venezuela con lo que sé, que bueno, debido a los años de exilio no sé si es tanto, pero en cualquier caso voy a hacer mi mejor esfuerzo y compartir con ustedes un rato. Tengo una presentación que les voy a decir por qué se llama y de dónde viene, que espero poder hacer en unos 40 minutos. Y la idea es que después tengamos un chance de que hagan preguntas y respuestas como se acostumbren a moderar en este foro. Yo estoy a la orden y cualquier pregunta es buena. La conferencia se llama, yo vengo hace tiempo trabajando algo que quiero escribir, que se llama La Venezuela del día después y la Venezuela del día antes. Toda esa expresión se deriva de una reunión que tuvimos a mediados del año 2019 con Larry Summers, antiguo secretario del Tesoro de los Estados Unidos y miembro del Comité de Asesores Económicos del presidente Obama, uno de los economistas más jóvenes en ser reconocido como profesor de la Universidad de Harvard y de los más famosos del mundo. Nos dio un par de horas para que le habláramos de Venezuela, y nos acercamos a su oficina, intermediados y dirigidos por Ricardo Hausman, Ricardo Villasmil, Douglas Barrios y yo, y le hicimos la presentación que nosotros llamábamos la presentación del día después, y era cómo Venezuela iba a despegar a partir de cierto momento de inflexión en el que iba a haber un cambio, y todas esas líneas que uno dibuja y que vienen cayendo y cayendo, iba a haber un momento a partir del cual en nuestras láminas de PowerPoint eso se empezaba a acelerar hacia el infinito con una pendiente positiva tremenda de recuperación del empleo. La única que venía en pendiente negativa grande era la inflación. Es decir, a partir de cierto momento todo se iba a arreglar y íbamos a ser capaces de cambiar y de meterle un punto de inflexión al país a raíz del cual todo iba a ser distinto. Y cuando terminamos de hacer eso, que él presenció y escuchó con atención y en silencio, dijo algo: no hay nada que a mí me haya enseñado más acerca de las posibilidades del futuro que lo que dijo cuando terminamos de presentar. Dijo: si hay algo que yo he aprendido en mi carrera académica y profesional, que siempre es cierto, es lo siguiente: la diferencia entre la capacidad futura de un país, de una empresa o de una persona
y lo que esa persona, ese país o esa empresa es en el día de hoy, tiende a ser menor de lo que a uno le gustaría creer. De nuevo, la diferencia entre el futuro y lo que somos hoy tiende a ser menor de lo que a uno le gustaría creer. Y a partir de ahí pasó a enumerar, desde una perspectiva sin mucho contexto de Venezuela, pero que creo muy acertada, pasó a enumerar que la política que nosotros íbamos a hacer, la íbamos a hacer para un grupo o a través de un grupo de políticos venezolanos, se la íbamos a hacer a unos ciudadanos venezolanos que tienen una manera de pensar y una manera de concebir la vida y la política y lo que cabe recibir del Estado y lo que el ciudadano tiene derecho a recibir del Estado y la poca obligación que tiene de darle algo al Estado, y que esas cosas tienden a permanecer en el tiempo. De manera que cuando yo les hable hoy, y al final voy a tratar de centrarme en 3 aspectos específicos de la Venezuela del día después y la del día antes, se los estoy diciendo porque es imposible que nos imaginemos un país distinto con las ideas y la manera de pensar con la que llegamos hasta aquí. Y cuando digo llegamos hasta aquí, no solo me refiero al chavismo. Venezuela es uno de los casos económicamente más exitosos de la historia y del mundo de crecimiento económico entre 1922 y 1977. Y a partir de 1977 al país se le atragantó la economía y pasamos 20 años de una crisis económica muy fuerte que generó unas diferencias que desembocaron en el chavismo. Eso no se le puede olvidar a nadie, y esa manera de pensar empezó a salir a raíz de que se dio la posibilidad de que ocurriera una transición, y Luis Pacheco, que va a ser otro de sus instructores en este curso, y me parece una decisión muy acertada, hace poco escribió un comentario en el que decía: saben que no deberíamos insistir tanto con una nueva ley de hidrocarburos, porque se la estamos haciendo a unos políticos, a unos empresarios y a unos ciudadanos que siguen pensando como antes, y eso no lo vamos a cambiar con una ley. Dicho eso, voy a pasar a presentarles lo que les quería presentar hoy. Simplemente son ideas para motivar la discusión, organizadas alrededor de 5 temas en esencia. Esos 5 temas son la economía venezolana del día antes, que tenemos antes de una presunta transición o de un momento en el que pudiera ocurrir un cambio, cómo llegamos hasta aquí. Yo tengo mi percepción de cómo llegamos hasta aquí, y aunque hay veces que compatriotas que me han oído ya lamentablemente muchas veces me dicen: tú vas a seguir con eso, veo en el debate público signos de que hay gente que nos quiere contar otra historia, y entonces yo no sé si es la mía o la de ellos, pero yo quiero insistir en la mía. Quiero hablar un poco de los impactos de las sanciones sobre la economía que tenemos hoy. Quiero hablar de las opciones que hay puestas sobre la mesa si no hay una transición, que es lo que yo llamo el socialismo radical o el neoliberalismo chavista, o lo que ellos mismos llaman eso. Y luego quiero hablarles de la Venezuela del día después, que creo que es algo que se parece mucho a lo que ustedes están soñando y para lo que se están preparando, y a lo que Gustavo, José María, Leopoldo y tanta otra gente que tienen ganas de hacer cosas distintas viven motivando. Se parece a eso, pero tenemos que cambiar algunos patrones, y con eso voy a cerrar. En cualquier caso, la Venezuela del día antes es un país que, como ustedes ven aquí, esta es la serie del ingreso per cápita y el producto per cápita de Venezuela desde 1950 en adelante. Desde 1914 hasta el año pasado, el país perdió el 75% del tamaño de su economía. Esto es utilizando cifras oficiales hasta el 2019 y las estimaciones del 2020. O sea, se desapareció el 75% del valor agregado que había en Venezuela. Y en un momento dado hubo la discusión de, bueno, eso no es per cápita porque se ha ido mucha gente, pues si lo hicieras per cápita, claro, daría menos porque... No, esta cosa es tan colosal que cuando uno la hace per cápita o la hace sin per cápita, o sea, la caída es tan colosal que la introducción del elemento per cápita, como ustedes pueden ver aquí, no hace ninguna diferencia. Esa caída, si uno la descompone por sectores utilizando cifras oficiales, se ha dado en 2 sectores primordiales. O sea, se ha dado en toda la economía, pero hay 2 sectores que lo han sufrido en una proporción mayor. Los sectores no transables, que emplean a muchísima gente, construcción y comercio,
Y luego lo que se llama el sector transable. Yo creo que voy a repetir esa palabra, aunque trato de no hacerlo mucho, y lo que quiero decir con eso es cosas que le podemos vender al mundo. Es muy importante que nosotros pensemos en cosas que le podemos vender al mundo por una razón muy sencilla. Nosotros no vamos a poder producir todo lo que necesitamos consumir nunca. Nosotros vamos a necesitar producir unas cosas y otras no las vamos a producir, se las vamos a tener que comprar a alguien. Y para poder comprársela, le vamos a tener que vender algo a ese alguien. Y ese alguien es el resto del mundo. Entonces, la única manera, o nosotros o estamos condenados a consumir lo que producimos y como ya ven ustedes, consumimos muy poco, o empezamos a pensar qué cosas le podemos vender a los demás para que cuando nos paguen con esos dólares o con esas divisas externas, sean yuanes, chinos, liras turcas, ustedes lo que quieran, con eso nosotros vamos a los mercados internacionales y compramos las cosas que no vamos a ser capaces de producir. Entonces, como ustedes ven aquí, todo lo que es el sector transable, manufactura, es en 2018 70% más pequeña que en 2013. Minería, 60%. Petróleo 45%, ya vamos a ver más cifras de eso. En total, el sector transable se cayó. Y esto es parte de una transformación más grande que viene sufriendo la economía venezolana. Si nosotros agarramos en 1998, más allá de esta caída de tamaño brutal, si yo me olvido del tamaño y agarro en 1998 la economía venezolana con el tamaño que tenía y digo, ¿cuánto de esto son cosas que se le pueden vender al mundo? Eso era lo que ustedes ven en anaranjado, 40% del tamaño de la economía. O sea, 40% del PIB se encontraba en petróleo, manufactura privada, minería y agricultura, que son cosas que le podemos vender al resto del mundo. En el año 2018, que es el último año para los cuales existen estadísticas del Banco Central disponibles a nivel sectorial, esa cifra era 20%. O sea, que no solamente la torta se redujo 75%, sino que además esa torta ahora tiene un componente muchísimo más pequeño de cosas que le podemos vender al resto del mundo. El país está operando en una fuerte restricción de divisa. Aquí tienen ustedes las exportaciones y las importaciones per cápita reales. Y como ustedes verán, el país hubo un momento en el que exportaba tanto que prácticamente podía importar casi cualquier cosa. Y aquí se dio un boom muy importante de consumo, de exportaciones, y luego de importaciones asociadas, que tiene como un espejo un boom de consumo, y eso ha caído en más de 90% en los últimos 8 años. Y entonces, claro, no tenemos dólares para comprar del mundo las cosas que le comprábamos antes, y la gente que producía esas cosas en Venezuela en el proceso de importarlas barato al resto del mundo o quebró o está muy debilitada. Si nosotros pensamos que lo que consume un venezolano puede venir de dos lugares nada más, o lo produce una empresa en Venezuela o lo importamos, esas dos cosas conforman lo que en economía se llama la oferta agregada. Está lo que yo produzco y lo que yo importo. Aquí a la izquierda ustedes tienen las mayores caídas de producción en 5 años del mundo desde 1960 hasta la fecha. Venezuela era hasta el 2018, con 45, la 10ª caída más grande. Pero si ustedes ven las mayores caídas en un quinquenio en el mundo, desde 1960 hasta 2018, la caída de importaciones en Venezuela era 83%. De hecho, una de las más grandes del mundo. Y con esto lo que les quiero decir es algo muy importante. Venezuela es el único país que sale en las dos listas. Y esto lo que quiere decir es que, bueno, si nosotros consumíamos porque lo produce un empresario en Venezuela o porque lo importamos, si se cae uno y se mantiene el otro, bueno, con eso podemos. Pero en Venezuela colapsaron las dos. Entonces, el colapso de la oferta agregada es colosal y no tiene precedentes cuando se suman producción o importaciones en el mundo, por lo menos de 1960 hasta la fecha. Ese es el país que tenemos nosotros el día de hoy. Y cuando yo estaba preparando estas notas, hice una llamadita con José María para compartir con él algunas ideas. Yo decía, bueno, esto evidentemente uno lo ve, yo me deprimo montando estas láminas y estos números, pero yo también pienso que siempre es bueno conocer exactamente cuál es la realidad en la que uno se encuentra. Y a partir de esa realidad empezar a planificar de la manera más esperanzadora y optimista posible. Pero la realidad en la que uno se encuentra el día de hoy, uno la tiene que reconocer con todas
sus circunstancias. Estas son las circunstancias de la Venezuela que tenemos hoy, que es lo que yo llamo en esta presentación la Venezuela del día antes. ¿Cómo llegamos aquí? Llegamos aquí porque aquí se montó un desmontaje del mecanismo de mercado, que es el mecanismo de mercado, que parece que es una cosa que se le ocurrió a los economistas, es muy abstracta, es una cosa muy sencilla. El mercado es el mecanismo que le permite a una sociedad aprovechar de la mejor manera los recursos con la que cuenta en la satisfacción de sus necesidades. Eso es exactamente el mecanismo de mercado. Bueno, aquí se montó a partir del año 2003, probablemente antes, pero lo tengo muy bien mapeado, el año 2003, un desmontaje completo del mecanismo de mercado y una sustitución de ese mecanismo por la planificación estatal y la planificación centralizada. Entonces, yo no me voy a detener en esto, pero desde 2003 aquí se instaló un control de cambio, empezaron los controles de precios, el gobierno tomó control del Banco Central, se crearon mecanismos para administrar dineros en paralelo al presupuesto nacional, como el Fonden, se empezaron a expropiar tierras, se creó otro mecanismo para administrar dineros en paralelo, como es el Fondo Chino, se crearon las guías de tráfico a través de las cuales el gobierno le dice a los productores de alimentos hacia dónde deben mandar lo que producen, en lugar de que eso lo decida el mercado de acuerdo a la asignación más eficiente de recursos. Se nacionalizó la electricidad de Caracas y la CanTV, se lanzó el primer plan socialista, se creó y se le dio atribuciones con las que se ha abusado hasta el día de hoy de los productores privados del Instituto de Protección al Consumidor, se creó la ley de ilícitos cambiarios, se creó la ley de soberanía alimentaria, se creó una nueva regulación bancaria, se lanzó una nueva ley del trabajo para dejar a las gobernaciones sin los proventos del boom petrolero, se creó la ley de precios extraordinarios exorbitantes y se creó la ley orgánica de precios justos y los margen máximos de ganancia. Para el año 2014, el mecanismo de mercado de Venezuela, que es lo que garantiza que una sociedad utiliza sus recursos de la manera más eficiente posible, estaba completamente destruido. Por eso a mí me hace mucha gracia que hoy en día haya gente que pretenda presentar lo que ha ocurrido en Venezuela como algo que sucedió a raíz de 2013-14 por la elección de Nicolás Maduro, cuando esto es un plan mucho más amplio que viene desde hace mucho más, tiene mucho más de 20 años de desmontaje gradual del mecanismo de mercado y su sustitución por la planificación centralizada. Durante el desmantelamiento de los mecanismos de mercado, los precios petroleros se dispararon. Y entonces el país pudo hacer una cosa que fue, además de esto, cuando se dispararon los precios del petróleo, todo el mundo te quiere prestar y entonces el país se endeudó aceleradamente, como ustedes pueden ver aquí, multiplicó su deuda externa por 6 en plena bonanza petrolera y con todos esos recursos hizo dos cosas esencialmente. La primera cosa fue promover un boom de consumo sin precedentes. Ustedes tienen aquí el consumo del gobierno en rojo y el consumo del sector privado, de los consumidores privados en azul. Y yo me paro aquí porque este es el año 2012. En el año 2012, año en el que yo trabajé en la campaña de Enrique Capriles Radonsky, un venezolano promedio consumía en volumen, sin inflación, 63% más de lo que consumía en 1998. 63% más. Claro, todo ese consumo estaba basado en importaciones que a su vez habían sido pagadas con petróleo y con deuda. Una vez que cayeron los precios del petróleo, los mercados financieros se le cerraron a Venezuela. Venezuela tenía agotada su capacidad de endeudamiento y se vio en la obligación de empezar a consumir lo que produce y como lo que produce colapsó, lo que consume también colapsó. Entonces el consumo privado hasta el año 2018 había caído 55%. Ahora imagínense ustedes el 2018 hasta el 2020. Pasa que para presentar estas estadísticas de consumo, Producto Interno e inversión, el Banco Central solo ha publicado hasta el año 2018. Entonces, claro, se acabaron los mecanismos que nos permitían consumir mucho más de lo que producíamos porque se lo compramos al mundo con los dólares que venían del petróleo y de la deuda. En lo que cayeron los precios del petróleo y Venezuela se encontró hasta el cuello de deuda y los mercados internacionales se nos cerraron, el país se vio en la obligación de alinear su capacidad de consumo con su capacidad de producción. Y entonces el consumo ha caído colosalmente. La otra cosa que se hizo con eso es promover una gigantesca fuga de capitales. Al final les voy a dar unas referencias y este es un tema que yo he estudiado,
pero básicamente en los años entre el 2003, año en el que comienza el control de cambio, y el 2014, se fugaron de Venezuela, según el Banco Central de Venezuela y los balances del Banco Central de Venezuela, 178.583 millones de dólares. Ustedes están oyendo esa cifra y dicen, bueno, sí, es una cifra muy grande, pero ¿eso qué significa? Bueno, esos son, si ustedes agarran las importaciones de comida de Venezuela en su año pico, estos son 19 años de importaciones de comida de Venezuela en su año más alto. Estos son 45 años de importaciones de material médico, quirúrgico y medicina si conseguimos el año en el que importamos más materiales médico, quirúrgicos y medicina. O sea, es una cifra colosal. Por eso cuando estallan los escándalos de corrupción en cualquier otro país, uno oye hablar de 100 millones de dólares, 150. En Venezuela los escándalos de corrupción son de miles de millones de dólares. Bueno, esos salieron de Venezuela durante el control de cambio, cosa que garantiza que el control de cambio no se puso para frenar la salida de capital. El control de cambio se puso para que el gobierno pudiera decidir quién se fugaba de Venezuela con capitales. Entonces, si ustedes suman las importaciones, que son salidas de dólares, y las salidas de capital, que son salidas de dólares, esa suma es casi igual a las exportaciones y al aumento de la deuda. O sea, nosotros todos los dólares que sacamos de vender petróleo y endeudarnos, los metimos en dos bolsillos. Los metimos en importaciones para promover un boom de consumo que distrajo a la gente y provocó una sensación de popularidad y de sostenibilidad mientras se desmontaba el mecanismo de mercado, y en fugas de capital. Hoy en día, pasado la Venezuela del día de hoy, tiene una deuda externa que es, para pagarla, necesitaríamos 17 años de exportaciones. Esa es la última cifra con los estimados del 2020. Si uno lo hacía con respecto al 2019, necesitábamos 5 años y medio de exportaciones para pagar la deuda externa. Bueno, eso es la cifra más alta del mundo en el 2019, cuando era 5,5. Ya era la deuda de exportaciones más alta del mundo, seguida por Sudán con 4,4, Etiopía, Jamaica, Bután 2,3. Ya ustedes ven las dimensiones de esto. Los países en desarrollo tienen deudas externas que son 2, 3 veces sus exportaciones o menos. Venezuela tiene 5,5 en el 2019. Hoy en día harían falta 17 años de exportaciones para pagar la deuda externa. Y el país se ha convertido, si ustedes buscan en la fragilidad de Estado, el índice de fragilidad de Estado de la OECD, tiene una opción en su página web que le dicen qué países se parecen a mí. Cuando uno le da Enter, los países que se parecen a Venezuela hoy en día en términos de capacidades de Estado son Lesoto, el Congo, Etiopía, Uganda y Guinea Ecuatorial. Esa es la capacidad del Estado que hay. Ese es el tipo de Estado que tiene Venezuela hoy en día. Y además de todos los estados frágiles, Venezuela es el que menos dinero recibe de la comunidad internacional. Entonces aquí ustedes tienen, no se dejen engañar por los ejes. Por ejemplo, los 4 que menos reciben: Mauritania recibe 550 millones de dólares, Mozambique 2.000 millones de dólares, Burkina Faso 1.200 millones de dólares. Venezuela, como estado frágil, recibe entre donaciones de diferentes entes internacionales 149 millones de dólares, según la OECD, para el año 2018. Entonces, es una de las mayores pérdidas de capacidad de Estado con una de las menores disponibilidades de recursos. Así fue que llegamos aquí. Esto lo digo porque mucha gente está ahora haciendo un esfuerzo por presentar lo que le está pasando a Venezuela como una consecuencia de las sanciones. Si ustedes se fijan, todo lo que yo les acabo de presentar hasta 2018, prácticamente las sanciones hasta ese momento no habían entrado. Y entonces ahora nos están haciendo creer que las sanciones, sobre algo que puedo hablar en el periodo de preguntas y respuestas, son las que causaron que Venezuela llegara hasta aquí o las que están deteriorando la situación. Yo tengo una visión diferente. Fíjense ustedes, en ninguna área ha sido tan latente el colapso productivo de Venezuela como en el área de petróleo. El área de petróleo, Venezuela pasó de producir 3,3 millones de barriles día al momento en el que Chávez llegó a la presidencia, a producir en octubre del año pasado 370,000 barriles día, o sea, aproximadamente 10-12% de lo que producíamos hace 22 años. Si uno agarra la producción petrolera de Venezuela por mes
y la mapea versus la producción de la OPEP. Aquí ustedes tienen la producción de la OPEP en anaranjado, por supuesto es mucho más alta, por ende la producción de la OPEP la van a ver en este eje, ¿no? Son, qué sé yo, 27 millones de barriles día, 30 millones de barriles día, etcétera, ¿no? La de Venezuela está mapeada en este eje. Empezamos por aquí en el 2010, 2,2 millones de barriles día, y aquí se ve claramente que en el momento en que los precios petroleros empieza a caer la producción petrolera venezolana y empieza a caer libremente hasta un momento en el que se hacen las sanciones amplias a PDVSA en enero del 2019. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las sanciones han deteriorado la producción petrolera, pero la inmensa mayoría de ese deterioro ya estaba presente en enero del año 2019. Eso es más evidente todavía si uno agarra la producción de petróleo diaria. Lo que le estoy mostrando yo a ustedes en este gráfico. A partir del año 2019 se empiezan a producir en Venezuela una serie de apagones que seguro ustedes por la especialidad la conocen muy bien. Aquí estamos hablando de apagones que duraron entre 5 y 7 días y ustedes ven la producción petrolera diaria, cómo colapsa los días que hay apagones. Entonces, no se puede atribuir todo el deterioro en la caída de la producción petrolera post-2019 a las sanciones, sencillamente porque hay demasiadas cosas que están pasando de forma simultánea. Una de ellas, que no es poco, como se puede ver aquí, estamos hablando de producción diaria de petróleo, es los apagones. Y en un esfuerzo por tratar de cuantificar esto, si ustedes ven este gráfico, aquí yo estoy poniendo los pozos de petróleo en el que el petróleo es bombeado por gas y los pozos del petróleo en que se bombea con energía eléctrica. Lamentablemente los de gas son apenas 5%, los que se bombea con energía eléctrica son 95%. Yo de todas maneras llamé a esos 200 y ustedes pueden ver aquí que este en rojo, que es la caída en la producción petrolera diaria de pozos que son bombeados con gas, es mucho menor, siendo significativa, de la caída en la producción petrolera que uno observa diaria en los pozos en donde el petróleo se bombea haciendo uso intensivo de la energía eléctrica, que son el 95% de los pozos del país. Con esto lo que les quiero decir es, por más de que suene atractivo pensar que hay una cosa que es la que nos está causando el problema, que son las sanciones, y que si esas sanciones se remueven, vamos a respirar, es muy difícil argumentar que eso va a ocurrir, porque si hay algo que nosotros entendemos bien es cómo funciona el país con este gobierno y sin sanciones. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que la empresa petrolera se militarizó completamente en el 26 de diciembre del 2018. O sea, que es imposible determinar el impacto de las sanciones porque están ocurriendo demasiadas cosas que afectan la producción petrolera en simultáneo. Nosotros sí sabemos, por ejemplo, que las importaciones de Venezuela para el 2018 habían caído 75%. Y aquí estoy utilizando cifras de nuestros socios comerciales reconstruidas de diferentes maneras para no depender de cifras del Banco Central de Venezuela. Fíjense que coincide muy bien con las cifras del Fondo Monetario en azul, la WTO en verde y la reconstrucción nuestra en negro. Para 2018, justo antes de que se pongan las sanciones amplias sobre PDVSA en enero del 19, las importaciones habían caído 75%. Les digo más, las importaciones de medicamentos habían caído para 2018 95%. O sea, en el año 2018, déjenme decirles exactamente lo que esto significa. Nuestros socios comerciales reportaron exportaciones de medicamentos y material médico quirúrgico a Venezuela, que era 95% menor de lo que era en el año 2013. O sea, todo el deterioro, la inmensa cantidad del deterioro ya había ocurrido. Y la pobreza, y aquí estoy utilizando cifras de la ENCOVI, la pobreza que se empieza a disparar a raíz de que ya no es posible sostener con dólares el boom de consumo, prácticamente ya había alcanzado niveles de 90% en 2017 y desde entonces el deterioro ha continuado, pero a un ritmo menor. Lo que quiero decir con esto de nuevo es que las sanciones deben haber tenido un impacto negativo, pero ese impacto negativo es muchísimo menor de lo que hay alguna gente por ahí que nos quiere hacer creer. Entonces, ese es el país que tenemos hoy en día. El país que tenemos hoy en día es muy confuso porque uno ha empezado a ver toda suerte de alianzas raras. Lo digo como venezolano que está en el exterior y empiezo a ver a quién invitan a los foros anuales aquí y allá.
Y entonces, claro, me doy cuenta de que Venezuela se está moviendo mientras no haya una transición política entre lo que se llama el socialismo radical y lo que ellos llaman internamente el neoliberalismo chavista. Fíjense qué interesante esto. Esto es el crecimiento mensual de la cantidad de dinero que se imprime, en Venezuela. Y fíjense ustedes, o sea, estamos hablando del crecimiento mensual y esta es la tasa de crecimiento. Estamos hablando de 100.000, 1.000.000%. Esa cantidad, a partir de cierto momento en el primer trimestre del 2019, cae a la vecindad de 20-30% y desde entonces se ha mantenido ahí. Y de hecho, la hiperinflación, que empezó en noviembre del 2017, alcanzó cotas de millones en 2018, sigue siendo hiperinflación, pero ha venido bajando gradualmente. Fíjense qué interesante cuando uno lo ve desde el punto de vista del multiplicador monetario, es la capacidad de los bancos para dar crédito. La capacidad de los bancos para dar crédito se expandió a lo largo del año 2018. A partir del 2019 ha venido una política de encaje que es aumentar los requerimientos de reserva de los bancos para que haya menos dinero para prestar y evitar así que el dinero tenga efecto inflacionario. Ha sido una política que ha frenado la hiperinflación a partir de enero del 2019. De nuevo, hay una diferencia muy clara entre el socialismo radical y el neoliberalismo chavista. Y por último, vean ustedes el déficit fiscal. Estas son cifras del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, pero el déficit fiscal que nos trajo la hiperinflación de 22% del tamaño de la economía, 18, ha pasado a 11 y se estima que cerró el año pasado en 8. De nuevo, aquí hay un socialismo radical de gasta todo lo que sea y eso lo financiamos imprimiendo real, y a partir de aquí se nota un esfuerzo por dejar que caigan los salarios reales, se reduce la velocidad de impresión de dinero y se reduce el déficit fiscal, todavía en magnitudes muy importantes, pero menores. Entonces el país en este momento está entre lo que yo llamo el socialismo radical y lo que ellos llaman el neoliberalismo chavista. Por ahora predomina el neoliberalismo chavista. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ellos están haciendo una consolidación fiscal que es bastante impopular en lugar de estar imprimiendo dinero para financiar más gastos. En términos de política monetaria, están moderando el crecimiento de la base, restringiendo el crédito en lugar de aumentarlo. Y en términos de política cambiaria, han permitido que ocurra una liberación cambiaria de facto con una posible dolarización o doble circulación de moneda. Versus las viudas del control de cambio, los que están buscando monedas alternativas, petromonedas comunes, etcétera, que tienen un grupo de asesores que son distintos. Y por último, la política de precios, que es controles de precios con represión vía Indepavis, versus deja los controles de precios ahí, pero vamos a mirar para otro lado y que la gente venda las cosas a los precios que quiere, que es una liberación de facto. El problema es que este país, el problema con esto es que si uno llega a la conclusión de que en Venezuela no va a haber una transición política, yo entiendo que estando en Venezuela uno prefiera el neoliberalismo chavista e inclusive haga un esfuerzo por entenderse con él. Pero en cualquier caso, ninguno de estos dos modelos altera los instrumentos legales que destruyeron el mecanismo de mercado, que es el mecanismo que le permite a la sociedad usar de manera eficiente sus recursos. De manera que lo que podemos esperar del neoliberalismo chavista es muy poco, dado que Venezuela necesita una cantidad de inversión enorme y todavía tenemos todo este aparataje legal que fue montado para destruir el mecanismo de mercado. Por último, quiero hablar de la Venezuela del día después y cómo contrasta con la de aquel día antes. Y fíjense, les quiero hablar, para que hagamos una cosa un poco más académica, de lo que nosotros llamamos el espacio de producto. El espacio de producto es un diagrama de redes. Esto es muy fácil porque cada punto es un producto que se comercia a nivel mundial. Entonces, cada nodo de este espacio de redes es un producto que se comercia a nivel mundial. Fíjense que está coloreado según el clúster al que pertenece. Si son químicos, los azules son maquinaria, el petróleo y minerales es este marrón que está aquí, hay piedras, vehículos, etcétera, ¿no? Y lo más importante de este diagrama es que la proximidad entre dos puntos, o sea, entre dos productos, es una medida de qué tan similar es la tecnología que se requiere para desarrollar esos dos productos. O sea, entonces esto no es un mapa geográfico ni físico, es un mapa de redes. Cada nodo es un producto coloreado según una industria y la proximidad entre nodos es simplemente una señal de qué tan similares son las capacidades que se requieren para
hacer esos 2 nodos. Y esto es muy útil por una razón muy sencilla. Vamos a colorear el espacio de productos en los productos de exportación que Venezuela tenía en 1995. Entonces, fíjense, este es el espacio de producto y todos los nodos que ustedes vean coloreados son productos de exportación que Venezuela tenía con cierta intensidad en el año 1995. Fíjense que había algo de manufactura de vehículos. Fíjense que había algo de petroquímica, que son todos los puntos que ustedes ven como en este morado. Fíjense que hay bastante de productos agrícolas de exportación. Aquí está el petróleo, aquí está cosas que se le parecen al petróleo. Esta era la posición de Venezuela en el espacio de productos en 1995. Esta era la posición de Venezuela en el espacio de productos del 2005. Esta es la posición de Venezuela en el espacio de productos del 2015. O sea, fíjense que cómo se han ido apagando todos los bombillos que representaban industrias de exportación. Vuelvo al comienzo de lo que hablamos, industrias que nos permitían venderle al mundo cosas para con el dinero poder comprar nosotros las cosas que no podemos hacer, se han desaparecido completamente. Vuelvo atrás. Todos los productos de exportación que tenía Venezuela con cierta intensidad en 1995, 2005, 2015. Este mapa es muy interesante porque nosotros lo usamos para otra cosa distinta de la que yo les acabo de explicar, que es decir, oye, mira, si estos 3 productos requieren capacidades similares, productivas similares, y yo los tengo, nosotros los tenemos en Venezuela hoy en día, oye, no debe ser tan difícil que logremos desarrollar exportaciones en este que no tenemos aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense que la proximidad entre 2 nodos es una medida de qué tan parecidas son las capacidades productivas y la tecnología que requieren esos 2 productos. Entonces tú puedes decir, mira, este pequeño clúster aquí, que tiene petroquímica, por cierto, y algo de materiales de construcción, nos está indicando que Venezuela tiene las capacidades productivas necesarias para producirlos, y esas capacidades se pudieran reemplear en producir otras cosas. Lamentablemente, nuestras posibilidades de diversificarnos a través de expandirnos hacia industrias que requieran capacidades parecidas a las que ya teníamos eran mucho mayores aquí de lo que son hoy en día. Además, hoy en día Venezuela ha perdido una enorme cantidad de conocimiento. Esto que ustedes tienen aquí es una estimación que yo hice de los expatriados venezolanos con base en datos de Facebook. La hice en diciembre del 2018. La cifra me daba aproximadamente 5 millones, de los cuales la inmensa mayoría estaban entre 18 y 24 años, 25 y 34 y 35 y 44 años. O sea, si ustedes suman estas 3 categorías de los 5 millones, aquí había aproximadamente casi 4. Y esos 4, aquí tienen ustedes la distribución de los emigrantes venezolanos en términos de nivel educativo. Aquí pueden ver ustedes universitario, aquí pueden ver ustedes universitario incompleto, secundaria en amarillo, secundaria incompleta en azul, no se especifica en verde. Y si nosotros rankeamos los lugares a donde esos venezolanos fueron, ¿qué capital humano tienen? Bueno, los que fueron a Canadá, una cantidad desproporcionada, cerca del 10% tenía maestría, y luego aproximadamente 50% es universitario y 60% secundaria, y luego no declaran. Y si yo los ranqueo, fíjense que el único lugar a donde emigraron venezolanos con un nivel de capital humano menor al promedio de Venezuela es Colombia y Brasil, que es natural que ocurra porque son países fronterizos. A todos los otros lugares a donde emigraron venezolanos, si uno toma la población de migrantes venezolanos y mide su nivel educativo, el nivel educativo, si consideramos maestría y universidad como la guía, que es lo que he utilizado para rankearlos aquí, es mucho más alto que el promedio que teníamos en Venezuela. Entonces, bueno, ha habido una gran fuga de talento. Hay investigaciones según las cuales se demuestra que es más fácil que un país aprenda a hacer algo que ya hizo alguna vez, que aprenda a hacer algo que nunca ha hecho. Y esto lo digo porque, bueno, Venezuela tenía una petroquímica, Venezuela tenía una industria agrícola, tenía materiales de construcción, y en principio, si seguimos la literatura económica, esas son cosas que debería ser posible que aprendiéramos a hacer, más fácil que aprendamos a hacer otras que nunca hicimos. Pero sí es importante tener en mente que se ha perdido una inmensa cantidad de capital humano. La recuperación de Venezuela
tiene una hoja de ruta. Nosotros este tema lo hemos pensado muchísimo. Tiene una hoja de ruta que cuando uno la mapea es hasta decepcionante, porque es como muy fácil. Y si ustedes tienen esa sensación, esa es la sensación correcta, porque no se trata tanto de qué hacer, sino de cómo se consigue hacer esto. O sea, por ejemplo, el único mecanismo de financiamiento que estos 20 años no han agotado es la banca multilateral. Es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales. Ya vieron ustedes que ni siquiera la ayuda internacional de cooperación la hemos agotado porque Venezuela recibe muy poca. Entonces, la piedra angular de un proceso de recuperación tiene que ser el financiamiento internacional y el restablecimiento de los mecanismos de mercado. Si uno consigue restablecer el financiamiento, generar una transición política que tenga negociado financiamiento internacional y consigue restablecer los mecanismos de mercado, y ya vamos a hablar de cómo, se puede producir un aumento inicial en las importaciones de partes intermedias, maquinarias, equipos de capital, insumos, que son cosas que el aparato productivo que ha sobrevivido en Venezuela necesita y de la cual carece completamente. Y eso generaría un primer aumento de producción que simplemente es el aumento de producción derivado de dos fuentes. Capacidad ociosa que existe hoy en día en Venezuela y que no puede ser utilizada porque no hay insumos, porque no hay partes, porque no hay materia prima, porque es difícil importar maquinaria o porque nadie quiere importar maquinaria utilizando dólares para traerlos a un país que tiene desmontado el mecanismo de mercado, y además toda la cadena de valor asociada a importaciones, logística, transporte, almacenamiento, seguro, financiamiento, que es no transable asociada a importaciones, también puede liderar una recuperación del PIB en el comienzo. A partir de ahí, es fundamental para crecer más aceleradamente que Venezuela consiga abrir el petróleo a la inversión extranjera. Como ustedes saben, en este momento ya van a haber clases con gente que sabe mucho más de esto más adelante, pero hoy en día PDVSA tiene que ser mayoría en todos los negocios petroleros que haya, y como PDVSA técnicamente está quebrada, no puede ser mayoría, y como no puede ser mayoría no invierte, y entonces no invierte ninguno de los demás porque por ley PDVSA tiene que ser mayoría. No hay manera de que nosotros logremos empezar a producir petróleo y hagamos el máximo uso de este recurso antes de que se acabe la época del petróleo, que no pase por abrir el petróleo a la inversión extranjera. Y esa apertura va a traer inversiones de capital, va a traer recuperaciones de pozos, algunos de los cuales se habrán agotado, pero partiendo del nivel actual va a traer una recuperación segura que también va a contribuir con el aumento del PIB. En medio del financiamiento internacional se puede solicitar lo que se llama fondos para budget support, que es financiamiento que te dan para incluirlo en el presupuesto nacional como gasto. Y eso es muy importante porque hoy en día uno oye a mucha gente que, bueno, la solución de Venezuela es que haya equilibrio fiscal y que le demos una transferencia de efectivo a la gente que lo está pasando mal, con la que yo estoy de acuerdo, y que hagamos inversiones en electricidad y que hagamos inversiones. Entonces tú dices, pero eso ya va, eso no es posible. O sea, el equilibrio fiscal, que es que los ingresos sean iguales a los gastos, ¿cómo lo vas a conseguir? O sea, aquí no se trata de decir esas perogrulladas de cómo conseguimos el equilibrio fiscal. Aquí hay un reto, y uno de los retos que esto plantea es cómo vamos a conseguir nosotros que el Estado se restablezca sin aumentar el déficit fiscal para promover el equilibrio fiscal. Bueno, una forma es el financiamiento internacional, otras formas las tenemos que pensar de manera más creativa, más de esto en la última slide, que es la que viene. Pero en cualquier caso, el financiamiento internacional nos puede dar financiamiento para el déficit público y eso nos puede llevar a un aumento del ingreso fiscal que además se vería beneficiado por el aumento en el PIB, porque al aumentar el PIB aumentaría necesariamente la recaudación fiscal. Entonces, entre el aumento del PIB y su contribución a la recaudación fiscal y el financiamiento internacional que se consiga para financiar cierto déficit, se consigue un déficit target, y ese es el déficit que se puede hacer, y todo lo que no pase por encima de eso hay que buscar una manera más creativa de hacerlo. Y por último, hay que reestructurar la deuda externa. Y este es un punto que ha generado muchísima discordia. Por suerte, la deuda externa venezolana se encuentra en situación de default. No es lo mismo como un gobierno de transición llegar con la deuda en situación de default que tomar la decisión de hacer el default. La deuda de Venezuela no puede ser pagada. Ya ustedes vieron que necesitaríamos 17 años de exportaciones para pagar la deuda externa, pero más aún,
La gente que estamos pensando que va a venir a invertir en Venezuela o los empresarios venezolanos que queremos que inviertan en Venezuela, no van a invertir en un país que tiene una deuda igual a 17 años de exportaciones y que por ende va a tener una economía muy frágil. Nadie va a traer dinero a Venezuela para que con ese dinero se paguen las acreencias heredadas de la época de Chávez Maduro, porque si se hiciera así, la recuperación de Venezuela estaría negada. Entonces, es todo lo contrario de lo que hay gente que nos quiere hacer creer. Nos quieren hacer creer que si hacemos default y reestructuramos la deuda, nadie va a invertir en Venezuela porque vamos a perder credibilidad. Todo lo contrario, nadie invierte en un país que tiene una deuda externa que es 18 años de exportaciones, pero en un país que reestructuró su deuda con ayuda de la comunidad internacional y el apoyo del Fondo Monetario Internacional, tiene una deuda sostenible y tiene unas cuentas fiscales que si no están en equilibrio de entrada, tienen un mapa para llegar al equilibrio algunos años, en ese país se puede invertir. Y por último, todos esos ingresos fiscales que resultarían de la reestructuración de la deuda, del financiamiento del déficit vía mecanismos internacionales y el aumento del PIB, pudiera ayudar a reducir gradualmente la monetización del déficit. Esto lo que quiere decir es la necesidad de imprimir dinero para pagar gastos. Eso va a ayudar a estabilizar los precios, eso va a hacer más fácil que el sistema financiero se recapitalice, lo que a su vez va a proveer nuevamente crédito para que empiece a despegar el PIB y será posible dejar la política esta draconiana de encajes y abrir espacios en la banca para créditos productivos. Este es el esquema más o menos de cómo fluye y si el día que Venezuela salga de donde está, va a fluir alrededor de estas líneas. El problema no es tanto eso, el problema es que cuando Venezuela se puso a dar la discusión a raíz del año 2019 de abrir el petróleo a la inversión extranjera, bueno, se llevan 2 años discutiendo y no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Y ojo que ese es un acuerdo sobre una ley que va a regir en un país que no ha llegado todavía. O sea, tú puedes decir que los beneficios futuros son etéreos, no estás dando la discusión hoy en día. Aún así, fue muy difícil conseguir acuerdos. Se llegaron a acuerdos en unas áreas y no en otras. De esto ustedes les pueden preguntar a Luis Pacheco, que sabe bastante más de esto de lo que él quisiera, y también a Juan Savo. Además está el tema de las instituciones financieras internacionales. Por fortuna, este es un tema que ha sido superado, pero yo todavía recuerdo ir a Venezuela en el año 2016 y tener a políticos de oposición que me preguntaban si de verdad era necesario ir al Fondo Monetario Internacional. O sea, si Venezuela está en una situación como para necesitar ir al Fondo Monetario Internacional. Hoy en día hay cierto consenso en relación con la necesidad de acudir en el evento de una transición a mecanismos de financiamiento internacional. Es la única fuente de efectivo que el chavismo no agotó por completo. Y luego hay que ir a un proceso de reestructuración agresiva. La deuda de Venezuela, repito, de reestructuración agresiva. Cuando digo agresiva, concretamente lo que quiere decir es que por cada $100 que debe Venezuela va a haber que cortar una cantidad significativa de esa deuda. Hay otros ejemplos de países que en situación de colapso lo han conseguido con el apoyo de la comunidad internacional. Pero bueno, la reestructuración de la deuda venezolana va a ser muy compleja por varias razones, entre otras razones que el chavismo contrató toda la deuda externa fuera del gobierno central. Entonces no es deuda soberana de la República, sino que es deuda que está en Cabeza de Petróleos de Venezuela, sino que es deuda con el Banco de Desarrollo de China, sino que es deuda con Rosneft, es deuda bilateral, es deuda, la deuda que sea con Rusia o sus gentes está garantizada por el Club de París, que es un club que se ha reunido ahí para tratar de bloquear a quienes quieran no pagar deudas a los miembros del club. Entonces, todo esto para decirles la variedad de instrumentos, la variedad de acreedores y acreencias y el tamaño colosal de la deuda va a ser de este proceso de reestructuración el día que ocurra uno de los procesos de reestructuración de deuda más creativos y seguramente uno que será parangón a nivel mundial porque no se ha visto nada de este tamaño y con esta complejidad. Esto es solo por decirle algunos temas. Y quiero cerrar entonces con esto de la Venezuela del día antes versus la del día después. Y cómo pensamos el día antes versus el día después. Por ejemplo, una manera en la que se empezó a preparar el presupuesto nacional a raíz del 2019, cuando muchos equipos de trabajo se empezaron a agrupar previendo que iba a ocurrir una transición, es, bueno, dame todo lo que hace falta. Entonces, bueno, contrataban un experto eléctrico. Entonces, el experto eléctrico se reunía con unos amigos, presumiblemente antes de la industria, y empezaban a sumar. Entonces, no, mira, hace falta esto, hace falta esto, hace falta esto. Entonces, bueno, eso lo hacía el eléctrico, eso lo hacía el de agua, eso lo hacía el de infraestructura, eso, y claro, y después eso se sumaba de abajo hacia arriba. Y eso daba una cifra que no es posible. Y alguien tiene que decir, esto no es posible.
No es posible que todo lo que hace falta en Venezuela, el rezago de 25 años en infraestructura, en todas esas áreas que ustedes han estado estudiando y en las que faltan, léase educación, planteles escolares, hospitales, centros de atención materno-infantil, todo el rezago. Entonces lo vamos a poner ahora en la hoja del gobierno del Estado y vamos a ir sumando a ver cuánto da y bueno, es eso, porque es que ese dinero no existe. Entonces esa mentalidad de poner todo en el balance del Estado y sumar esto de abajo hacia arriba, la vamos a tener que sustituir por otra cosa. Y esa otra cosa solo puede ser buscar formas creativas de proveer servicios y bienes públicos en asociación con el sector privado. O sea, yo no quiero decir que las estimaciones de dinero que se hicieron estaban mal, porque además no tengo competencia para hacerlo. Pero sí puedo decir que lo más probable es que estén bien, porque ahí había gente muy competente. Pero aun que estén bien, la suma de abajo hacia arriba de eso da una cantidad colosal que es absolutamente imposible de financiar. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad que tenemos del Estado proveedor de servicios y bienes públicos, inclusive a una mentalidad de formas creativas que nos permitan la provisión de bienes y servicios públicos, por lo menos infraestructura, agua, todo lo que sea susceptible de ser, todo lo que sea susceptible de poner bajo el mecanismo de mercado en asociación con el sector privado. Y lo otro es la economía rentista alrededor del petróleo. La economía rentista alrededor del petróleo, el Estado productor y su red de contratistas venezolanos, y el temor y la incapacidad que hemos tenido siempre de que no vamos a ser competitivos en los mercados internacionales. Más aún hoy en día, cuando Venezuela se encuentra en un estado de obsolescencia tecnológica, salvo algunas industrias de obsolescencia tecnológica que les hace imposible competir en los mercados internacionales. Bueno, eso hay que sustituirlo de nuevo por abrir espacios a la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera, algo que ha generado, como les comenté antes, una discusión enorme entre gente que en principio uno pensaría que estaba relativamente de acuerdo. Y en segundo, hay que empezar a pensar en una política de diversificación productiva, es decir, el aparato productivo que sobrevivió estos 20 y cuantos pasen hasta que haya el momento de la transición años, va a estar en una situación frágil, va a estar tecnológicamente obsoleto y va a requerir de un periodo de adaptación antes de poder competir en los mercados internacionales o ser puesto a competir con importaciones de países que no están sujetos a todas estas restricciones que estuvo sujeta Venezuela todo este tiempo desde el día 1. Eso se puede hacer así, pero se puede hacer así teniendo claro que un día va a dejar de ser así, porque esta mentalidad es precisamente lo que provocó el colapso productivo venezolano entre 1977 y 1998. Y el último aspecto, que es el aspecto del que uno menos escucha cuando se da la discusión de políticas públicas en Venezuela, es esto del Estado proveedor de todo. O sea, es el Estado proveedor de todo. Y como ahora está faltando todo, la necesidad política de decir que el Estado va a proveer todo es todavía más grande. Entonces va a proveer transferencias en efectivo, va a proveer cestas de comida, va a proveer empleo, va a proveer alimentación. Y claro, o sea, es que no hay manera de financiar esto. Y hay alguien que en algún momento le tiene que decir al país, lo que nos prometieron era un imposible. Bueno, ya es evidente, ya, lo que nos prometieron era un imposible. Y tenemos que llegar a una situación en la que nos pongamos todos de acuerdo otra vez, que es lo que yo llamo aquí un gran acuerdo social, para pensar qué va a hacer el Estado por el ciudadano. O sea, qué servicios va a prestarle el Estado al ciudadano. Y a partir de ahí, qué va a hacer el ciudadano por el Estado y qué va a hacer el ciudadano por sí mismo. Y es una discusión que hace falta y que no se da porque se percibe como que no es popular. Como si el liderazgo fuese repetirle a la gente lo que uno cree que la gente quiere escuchar y no fuese obligar a la gente a confrontar sus propias realidades, acompañarlos, prometiéndoles algo que efectivamente los puede llevar a un futuro mejor. Yo la verdad que cuando me invitaron a hablar en esta conferencia me emocioné muchísimo porque yo le estaba diciendo a quienes me invitaron esta mañana que a veces a nosotros en el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard nos invitan a trabajar en países, pongo el ejemplo de Panamá, que es un país en el que las cosas funcionan bastante bien. Entonces tú llegas y dices, bueno, nos invitó el gobierno de Panamá a ver qué puede hacer para crecer. Y tú dices, bueno, pero es que Panamá está entre los 10 países que han crecido más en el mundo en la última década. Panamá tiene un ingreso por habitante de $22,000 per cápita.
Panamá es un país que funciona. Entonces, cuando a ti te ponen a trabajar en un país como Panamá, cuesta mucho. Pero a ustedes los van a poner a trabajar en un país muy distinto. Ustedes están desarrollando unas capacidades para un país en el que esas capacidades van a tener un impacto que yo no les miento si les digo infinito, porque entre 0 y algo la tasa de incremento es infinita efectivamente. Entonces el potencial que ustedes pueden tener con las capacidades que están adquiriendo en un programa como este para cambiar un país en la situación de Venezuela es muchísimo mayor. La contribución marginal que ustedes pueden hacer es muchísimo mayor hoy en día de lo que pudiese haber sido en el año 1995 o en el año 2000 o en el año 1990. Entonces, esto se los digo porque entiendo que es una presentación difícil y ya vamos a tener una oportunidad de conversar, pero también se los digo porque ustedes se van a encontrar en algún momento más temprano o más tarde con una oportunidad en sus manos de hacer un país completamente diferente. Y no les quiero decir un país, en un país trabajo yo, su país, el país de ustedes, el país en el que ustedes pertenecen, en el que eventualmente van a poder crecer sus hijos y en el que eventualmente yo espero poder volver en algún momento. Espero que no sea cuando ya no tenga demasiado que contribuir, pero para eso estarán ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Excelente presentación como siempre. Vamos a comenzar a compartir comentarios y también ya tenemos preguntas. El primer comentario que recibimos por chat de Wolfgang Molina menciona: transición no sería la palabra adecuada, ruptura sería más adecuada para transformar realmente a Venezuela. No se puede atraer capital humano y financiero sin romper con el chavismo y su legado. El problema venezolano es político y no económico. Puedes seguir leyendo comentarios, que si no comento nada es que estoy completamente de acuerdo y no tengo mucho que decir. Seguro. José Benmagna, espero pronunciarlo bien, brillante y clara presentación, gracias Miguel Santos. Eduardo Cárdenas, Miguel, brillante como siempre en tus presentaciones. Miguel San, más claro, imposible. Jesús Fernández, magistral presentación, excelente la ponencia y comentarios, perfecta radiografía venezolana. Anaís Hernández, hasta los que no entendemos mucho de economía, recibimos claramente su información. Gracias, Miguel. Voy a por acá. Enger Cáceres indica: excelente presentación, profesor. Y hace una pregunta: ¿qué perspectivas ven posible inversionistas nacionales y extranjeros de cara a la recuperación de nuestra industria eléctrica? Sí, bueno, con mucho gusto le intento responder para señalar lo que yo llamo retos adaptativos. Fíjate, hay dos tipos de retos. Uno son retos técnicos. Entonces, retos técnicos es resolver un problema que tiene solución y es cuestión de averiguar quién lo solucionó para poner a rodar la solución y ya tener el problema resuelto. Ese es un tipo de problema. Y otro problema es adaptativo. Y un problema adaptativo es un problema que para resolverlo tienes que cambiar la forma en la que tú estabas pensando el problema y tienes que cambiar tus creencias. Y probablemente no tenga una solución óptima y probablemente tengas que ponerte de acuerdo con alguien para conseguir un resultado que va a ser menos ideal de lo que tú tenías en mente. Y yo creo que el sector eléctrico y muchos de los otros, por las discusiones que he presenciado, el reto es más adaptativo que técnico. Cuando se dio la discusión de la transformación en el sector eléctrico, para mí, que soy un tipo que se sienta en esa discusión como un actor externo a aprender, me parece que las personas que tenían buenas ideas se organizaban alrededor de dos grupos. Estaba el grupo de los reformistas, que es el grupo que decía: mira, aquí hay cosas que funcionan en el sistema actual, nosotros conocemos bien el sistema actual, aquí no hay que comprarlo todo desde cero, entonces vamos a hacer un plan para tratar de aprovechar lo que hay y vamos a empezar a hablar con proveedores para tratar de aprovechar lo que hay mejorándolo y luego, bueno, va a tener que comprar, vamos a tener que hacer unas compras, unas adquisiciones para aumentar la capacidad, pero hay algo que se puede hacer a raíz de lo que existe. Y a ese grupo se le oponía en términos intelectuales el grupo que pensaba que no nos podemos dar el lujo de que haya una ruptura.
y haya una nueva administración y el problema de la electricidad no se resuelva. Y para eso vámonos a hablar con unos vendors internacionales y vamos a decirle de una vez que nos coticen, cuánto costarían las turbinas, cuánto costaría todo, y arrancamos esto con full potencia y le decimos a la gente, fíjense que los dos puntos de vista tienen mérito, le decimos a la gente al día siguiente el problema está resuelto y está resuelto de verdad. Claro, estos dos grupos, compuestos por gente que uno conoce, dieron una discusión que llegó a un nivel de animadversión tan grande que me hizo pensar muchísimo, porque realmente eran dos personas con ciertos conocimientos tratando de hacer bien. Y me hizo pensar en que va a ser difícil, es muy difícil hacer una transformación de este tipo sin tener lo que se llama el poder ejecutivo. Porque el poder ejecutivo se llama ejecutivo por una razón muy sencilla, que es que ejecuta, ¿no? Y entonces el gobierno, digamos, lo que se dio por llamar el gobierno interino de Juan Guaidó, no tiene poder ejecutivo. Y por ende tenía que acordarlo todo. Fue un gobierno resultado de un acuerdo parlamentario que no tiene poder de ejecución, de decir esto se va a hacer, sino que tiene que sentar a un grupo de gente que se ponga de acuerdo. Y lo que me llamó la atención, y les quiero llamar la atención porque creo que debe formar parte de su formación y debe formar parte de sus expectativas, es las enormes dificultades para promover acuerdos entre gente que en teoría conoce el tema bien y no tiene ningún otro interés que esto salga bien. ¿Qué les quiero decir? Bueno, que si se trata de vendors, claro, cuando se habló de vendors y de salir a ponerle órdenes a gente por turbina, bueno, salió un número de compañías muy grande interesadas, pero la persona que hizo la pregunta fue muy inteligente cuando la formuló en términos de inversión. Fíjate que eso que te acabo de decir no es inversión, es venta de equipo. Y yo creo que lo que nosotros debemos pensar es en inversión, es en buscar a alguien que quiera invertir. Bueno, la vamos a tener cuesta arriba porque Venezuela tiene una historia de nacionalización y de dificultades de operación. Pero creo que efectivamente el reto para nosotros, como lo traté de enfatizar varias veces a lo largo de la presentación, nosotros no tenemos cómo poner órdenes de compra a nivel internacional para proveer todos los bienes que hacen falta. Nosotros vamos a tener que buscar modalidades creativas de asociación que envuelvan mecanismos de inversión. Inversión es un dinero que se invierte para producir y que va a tener un retorno más adelante en función de las condiciones, y habrá que pensar en esas condiciones, y creo que irá más por ahí. Y creo que la carencia de fondos se va a imponer, va a ir más por una combinación de cómo se le saca el máximo provecho a lo que hay y se complementa con algunas compras derivadas de procesos creativos de asociación que no impliquen simplemente órdenes de compra, sino coinversión, que por el lado de salir a poner órdenes de compra para resolver el problema. Pero en todo caso, es un problema adaptativo, no es un problema técnico. Gracias. Gilberto Lozada menciona excelente presentación. Miguel Ángel ha hecho una clara radiografía de la situación en Venezuela. Tenemos una próxima pregunta de Yelitze Hurtado. ¿Qué podemos esperar de las últimas decisiones de la Banca Nacional de abrir cuentas en dólares? Bueno, de nuevo, es parte de este mecanismo de, digamos, el neoliberalismo chavista de permitir una doble, no es una dolarización, es una doble circulación de moneda. Me parece, digamos, dentro, es que la pregunta cuando me hacen si a usted le parece bien esto es dentro del esquema actual o en una Venezuela donde hubo una ruptura y hay una transición y tenemos que pensar las cosas de nuevo. Entonces, dentro del esquema actual me parece una movida, digamos, favorable, porque evidentemente no hay manera de ahorrar en Venezuela, a nadie le convendría ahorrar a las tasas, porque básicamente la hiperinflación ha destruido el fruto de los ahorros. El problema es la credibilidad. Digamos, tú me estás pidiendo que yo ponga unos dólares en una cuenta en unos bancos en Venezuela, que es un país que ya uno sabe que cada varios años aprueba una ley y empieza a perseguir a todos los que tienen dólares. O sea, Venezuela es un país en donde faltan muchas divisas. Y eso genera dos movimientos y hay que ver cuál prevalece. Un movimiento es, bueno, hay que atraer más divisas. Entonces, una respuesta, hay que atraer más divisas dentro del esquema actual, es, bueno, vamos a tratar de formalizar el mecanismo de remesas, vamos a tratar de que haya cuentas en dólares y que la gente se sienta relativamente segura. Entonces, esos son mecanismos para atraer divisas. De nuevo, eso va a traer una cantidad de divisas muy limitada en relación con lo que Venezuela necesita para el país que ustedes tienen en mente donde les gustaría vivir,
pero es una cantidad que puede ser significativa dada la cantidad que existe hoy en día. Pero contra esa fuerza está la otra fuerza, que es la de decir, bueno, aquí hay un grupo que no tiene dólares y hay un grupo que tiene dólares. Y entonces, bueno, simplemente vamos a poner al grupo que no tiene dólares a perseguir de alguna manera a los que tienen dólares. Y entonces, de nuevo, es esa tensión entre el neoliberalismo chavista, que es como una suerte de política de mercado por necesidad. Yo digo que cuando las cosas se hacen por necesidad son muy peligrosas, porque no se hace por convicción. Y entonces, claro, si alguien te dice, no, no, pon los dólares ahí en el banco, pon los dólares en el Banco de Venezuela, que no va a haber ningún problema, creo que con el entramado que está montado en este momento, los impactos sobre el resto de la economía de una medida así van a ser muy limitados. No opino exprofeso sobre si a una persona le conviene hacer eso o no, porque es una decisión individualísima de cada uno que se tiene que tomar consciente de los riesgos. Yo no entro ahí, yo estoy pensando en el país. Entonces, como país, creo que es mejor que nada dentro de las limitaciones del esquema actual, pero por esas mismas limitaciones va a tener un impacto muy marginal. Gracias. Romar Guerra, profesor Santos, ¿cuál es su apreciación sobre los procesos legales que se están haciendo para confiscar activos del gobierno en el extranjero como colateral del pago de la deuda, que ya se sabe es imposible pagar? Bueno, digamos, esa acción sobre la que pregunta Omar está suspendida en este momento porque precisamente la administración de Donald Trump emitió una orden en la que congela los activos de Venezuela en el exterior hasta tanto no haya en Venezuela una autoridad de gobierno legítima y reconocida constitucionalmente que se pueda encargar del proceso de reestructuración. De manera que los que se encuentran en Estados Unidos en este momento están protegidos, los que se encuentran en la Unión Europea en este momento, digamos, están protegidos de que puedan ser tomados por acreedores, y eso genera una situación muy curiosa, que es que los tenedores de deuda, que pueden ser, o sea, aquí pasa una cosa, que es que la deuda externa de Venezuela se generó en más de 80% a través de estas emisiones que la gente conoce bien, que se llaman Bolívar dólar, que se hicieron a lo largo del 2006-2010, que eran títulos que se emitían en dólares y tú me dabas bolívares y te quedabas con un título en dólares, luego lo vendías en el mercado internacional o no. Y entonces, claro, esto lo que provocó, en mi opinión, es que hay un grupo de gente en Venezuela que tiene títulos de la deuda venezolana. Y entonces esto le genera un conflicto de intereses importante. Porque tú tienes un título, ¿verdad?, que dice que la República de Venezuela te debe algo y esa república tiene unos activos en el exterior y tú quieres cobrar, pero al mismo tiempo tú eres venezolano. Diomar me hizo la pregunta como venezolano, o sea, no, eso no lo podemos pagar si hay unos fondos afuera de la república. Y es que Venezuela hace ya bastantes años llegó a un punto en el que lo que le conviene al país no es lo que le conviene a los acreedores. Y entonces eso genera un conflicto de intereses. Por ende, hay gente que legítimamente está abogando por un uso más racional de las sanciones. Yo pienso que las sanciones fueron parte de una estrategia en su momento que no resultó. Eso no significa que la estrategia es equivocada, porque cuando uno toma decisiones en circunstancias inciertas, el resultado no necesariamente indica si la decisión que se tomó es la correcta. Uno puede tomar una decisión porque había 80% de probabilidad de que algo saliera bien y salió mal. Bueno, hay 20% de probabilidad que salga mal, pero eso no significa que puesto de nuevo en la decisión se fuese a tomar esa. Lo que sí es verdad es que no dio resultado y han quedado allí como un remanente de una estrategia fracasada. O sea, hoy en día yo como venezolano me pregunto cuál es la estrategia. Las sanciones en su momento fueron parte de una estrategia que involucraba desconocimiento internacional, acciones de calle, ley de amnistía y una ruta para la transición. Bueno, o sea, no funcionó. Las sanciones hoy en día son parte de qué estrategia. Eso no lo tengo claro. Pero en cualquier caso, la gente que aboga porque se levanten las sanciones, uno tiene que tener mucho cuidado con qué intereses tiene. Porque pueden ser representantes de tenedores de bonos que te dicen que lo están haciendo por razones humanitarias, pero efectivamente lo que quisieran es que se levantara el veto que puso la administración de los Estados Unidos y se liquiden esos activos para que sus representantes puedan cobrar efectivamente. Entonces, por eso les digo, es importante qué se hace y también es importante tener presente por qué se hace. Tenemos un comentario y después paso una pregunta. Pérez menciona su usuario. Creo que todavía no está clara la ruta entre el chavismo radical y el neoliberalismo chavista. Tendremos que esperar la aprobación de las 36 leyes que piensan reformar, incluyendo el Código de Comercio. Eso es más un comentario.
Pablo Arriaga, buenas tardes, excelente presentación. Tengo la siguiente consulta. ¿Cómo se vincula la cultura y la sociedad que ha sido impuesta por estos 20 años de gobierno dentro del análisis planteado? Bueno, se involucra muy bien porque son 20 años viendo el país desde una forma y escuchando unos mensajes. Yo a veces cuando veo que la gente protesta mucho porque alguien está cobrando mucho por un servicio, hace unos meses se armó un escándalo por la entrada de los cines. Yo pienso que el hecho de que alguien proteste por la entrada, cuánto cuestan las entradas de los cines, significa que efectivamente o esa persona pensó siempre así o esa persona ha sido afectada por la manera de pensar que se ha promovido a lo largo de todos estos años, que es que los empresarios privados son unos especuladores que cuando tengan una oportunidad te van a robar. Y entonces la reacción es cerrar el cine, la reacción es por qué no van y lo intervienen, por qué no lo obligan a vender a un precio por debajo de lo que están cobrando actualmente, cosa que probablemente se traduzca en que no van a ser capaces de abrir el cine y lo cierren, y entonces dice, bueno, lo tenemos cerrado, pero no nos están robando, y se perdió el servicio. Hay veces que veo en las reacciones, y quiero decirlo de manera anecdótica, en reacciones anecdóticas de comentarios que me hacen amigos míos, sobre cosas que ocurren en Venezuela, y digo, bueno, todos tenemos como un Chávez adentro a rato, y parte de esto, ese es el rol del liderazgo de verdad, verdad, y por eso enfatizaba en la presentación, el rol del líder. En estos días un líder político decía que por qué cambiamos de opinión en relación con las elecciones, porque ahora la gente nos está diciendo que quiere votar. Yo decía, eso es exactamente todo lo contrario de la noción de liderazgo, todo lo contrario, porque el liderazgo no se trata de decirle a la gente un espejo bobo de lo que uno cree que ellos piensan, sino se trata de ayudar a la gente a confrontar sus propias realidades y a que entienda que si está en una situación y quiere llegar a otra situación, qué es lo que lleva a llevar de esa situación a esa otra situación, aunque eso vaya en contra de sus propias expectativas. Y aunque eso lo obligue a cambiar y aunque eso lo obligue a hacer un esfuerzo de cambio de actitud, ese es el verdadero liderazgo. Entonces, claro, hay un tema cultural y hay alguien que tiene que asumir la responsabilidad de decirle a la gente las cosas, digamos, en una forma tampoco, en una forma empática, en una forma que comparta las enormes dificultades que han pasado los venezolanos estos años, pero no en una forma que le oculte que hay una respuesta que no necesariamente te va a llevar a donde quieres quedar, pero yo te voy a decir que sí porque, bueno, porque lo estoy oyendo mucho. Ahí es donde creo que es importante el rol del liderazgo. Y aunque a la gente que está oyendo esto le parezca como que no, la gente siempre termina haciendo espejo de sus élites, o sea, los comportamientos de las élites. Cuando digo de las élites, hablo de empresarios, hablo de políticos, hablo de profesores de academia, de gente que tiene alguna responsabilidad pública. La gente en la calle hace espejo de eso. Bueno, han sido 22 años y algunos que falten o los que falten sometidos a un tipo de mensaje y va a ser muy difícil cambiar. La pregunta está exactamente donde tiene que estar. Pero en algún momento también creo que es necesario que enfrentemos ese proceso de cambio y en algún momento también la gente no es tonta. Te confieso algo, en el año 2016, Andrés Scholeter me llevó, yo le hice una presentación a Primero Justicia sobre lo que yo estaba pensando, un grupo de gente que nos habíamos reunido, que haría falta y lo que se venía sobre Venezuela y las medidas y cómo eso cambiaba. Algo parecido a lo que les acabo de presentar a ustedes, pero en su momento. La situación ha cambiado mucho. Y él me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esta presentación en Petare? Entonces vamos a Petare, invitamos a un grupo de vecinos y les hace la presentación. Yo le dije, yo la hago, pero sin PowerPoint, porque no tiene sentido, es demasiado intimidante. Entonces, bueno, en efecto, fuimos un día allí a algo que se llama las Escaleras del Sabor, subimos por ahí y en un solar había un grupo como de 40 o 50 vecinos y empezamos a hablar de estas cosas. Y te voy a decir algo, la impresión que yo me llevé es que la gente estaba mucho más adelante del liderazgo. O sea, esto fracasó. Tú no le tienes que decir a alguien lo que le estábamos diciendo en el año 2012, que es, te va buenísimo, pero esto se va a caer, porque esto no se puede sostener. Digamos, no le tienes que decir eso. Tú lo que tienes es que ayudarlo a asimilar su propia experiencia. Te digo comentarios que me hizo la gente en esa presentación, por ejemplo, bueno, nosotros entendemos que la capacidad de Venezuela de salir para adelante depende de que aquí los inversionistas quieran poner dinero en industria, quieran poner dinero en electricidad, quieran poner dinero en agua. Oye, pero esa gente aquí la han tratado muy mal. Esa gente aquí la han expropiado. Esa gente aquí le han hecho de todo. Entonces, de verdad, esa gente va a venir.
Bueno, esa es una pregunta legítima que nos tenemos que hacer todos. ¿Cómo creamos el entorno necesario para? Pero había preguntas que me hacían ver claramente, aquí la gente entiende lo que pasó, no es tonta. O sea, no le podemos salir a decir una cosa distinta a lo que ellos saben que no funcionó, pero tenemos ahí exactamente el ejemplo que no funcionó. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Gracias. Sandra menciona, tenemos varios comentarios. Sandra dice brillante, Otmaro Silva extraordinario, saludos, excelente presentación de Amenji, Elizabeth Cruz, excelente presentación y comentarios, muchas gracias. Maribel Dos Ramos menciona, tenemos que recuperar todos los activos, bienes, cuentas y oro de Venezuela que están represadas en el extranjero y que pertenecen a cuentas privadas de funcionarios del actual gobierno. Pablo Arriaga me hace la siguiente pregunta. ¿La confianza sobre el Estado venezolano es recuperable, tomando en cuenta lo impredecible de las decisiones del gobierno y la posibilidad de un regreso de estos modelos socialistas en nuestro país? Sí, hay que tomar, digamos, es una pregunta legítima. Después de que el gobierno de Venezuela ha ido para adelante y para atrás, después de que la CanTV era pública, se privatizó, después de que se privatizó, se lo volvieron a expropiar, entonces ahora la van a expropiar y vamos a tratar de salir a volverla otra vez a ser privada. Entonces, bueno, ¿alguien nos va a creer eso? Bueno, tiene que haber una ruptura, y vuelvo a la pregunta inicial, es muy importante el comentario, tiene que haber una ruptura y tiene que haber unas señales muy claras de entrada, aunque se pueda hacer poco, digamos, porque los problemas de financiamiento los tienes que resolver para el momento de entrada y quizás los primeros meses le van a parecer a la gente, tal y como pareció en los países en donde cayó el comunismo soviético, en los primeros años la cosa iba mucho más lenta de lo que la gente hubiese esperado. Otra capacidad que necesita tener el liderazgo, manejar las expectativas de la gente en esas circunstancias. Esto no es que se cayeron esta gente y aquí empieza todo a fluir, pero hay algunas señales que hay algunas acciones concretas que pueden mandar señales claras desde el comienzo de que es una cosa distinta, el nombramiento de directivos en el Banco Central de Venezuela, el nombramiento de los representantes del gobierno. Hay muchas señales de credibilidad que se pueden enviar y también hay muchos venezolanos destacados dentro y fuera de Venezuela, que es el tipo de gente que si uno los ve en un puesto como ese dice, ah, no, pero si está él ahí es que la cosa va bien, que tienen networks en el exterior. Si hay algo que Venezuela tiene ahora que no tuvo antes, es una diáspora. Y eso es algo que yo en la presentación lo puse como algo negativo, pero en realidad es algo positivo. Y de hecho tenemos que empezar a pensar en las políticas públicas que hacemos en el evento de una ruptura, bueno, cómo aprovechamos en la máxima medida posible la diáspora venezolana en términos de conocimiento, en términos de inversión, en términos de generar credibilidad. Gracias. Patricia menciona, excelente Miguel, gracias. Con los pies firmes sobre la realidad en Venezuela, el país de las oportunidades para el día después. Maribel, nuevamente, muchas gracias por esa visión que necesitamos. Edwin Pérez hace la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la privatización del servicio eléctrico? Mira, ¿qué opino? De nuevo, no me puedo opinar de un tema, entonces tengo aquí un montón de gente que sabe mucho más que yo de ese tema y que tengo los nombres de ellos aquí enfrente en la pantalla. Pero en cualquier caso, en la mayoría de los países es un servicio privado que tiene garantizada una tarifa con un consumo mínimo familiar a cierto precio. Entonces hay una tarifa que se estima según el consumo mínimo de una familia de tantos como para que sea representativa y ese consumo mínimo se garantiza un valor y bueno, por encima de ese consumo mínimo, uso industrial, uso comercial, etcétera, tiene otras tarifas. Digamos, en cualquier caso, el Estado, una pregunta que le hacían a uno siempre en las primeras clases de microeconomía era, ¿es mejor un monopolio público o uno privado? Y la respuesta era que es mejor un monopolio privado porque tiene quien lo regule. El Estado no se regula a sí mismo. Entonces, es preferible tener a alguien que tenga el conocimiento, el manejo de la industria, el know-how, los fondos, el capital, la experiencia en otros países, y entonces poner al Estado, esto es una industria que es un monopolio natural, eso lo que quiere decir es que conviene tener pocos actores y no muchos. Entonces, bueno, en ese caso el Estado actúa como regulador y se garantiza una tarifa mínima social que abarque el consumo de un cierto porcentaje de la población que no pudiera hacerlo de otra manera y a partir de ahí hay un precio marginal de mercado. Jesús Salazar pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de la dolarización de facto de la economía?
Sí, bueno, me parece muy mala noticia. Digamos, no hay dolarización en este momento, sino circulación de bimodal de monedas, ¿no? Digamos, la dolarización es algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo, es una discusión más compleja que podemos organizar en otra clase, pero baste un ejemplo, cuando ocurrió la crisis financiera mundial del 2008-2009, los países que tenían su propia moneda y que tenían gobiernos creíbles, se recuperaron a tasas mucho más rápidas que los países que no tenían su propia moneda y por ende no tuvieron la posibilidad de imprimir dinero para superar la crisis de confianza que había deprimido el consumo. Yo pienso que Venezuela tiene todas las características, todas, para que la dolarización sea un mal sistema. Tenemos una dependencia de una renta petrolera externa que es volátil. Entonces la gente dice, bueno, pero si es volátil, haz un fondo de estabilización. Bueno, renta petrolera volátil con fondo de estabilización más o menos es un banco central, que es la cosa que yo prefiero. Entonces, esto básicamente significaría que cuando el precio del petróleo sube, la cantidad de dólares disponibles o de moneda sube, y cuando cae baja, y entonces le transmites directamente a la economía todos los shocks que vienen del mercado financiero internacional, además de que pierdes todo margen de maniobra con la política monetaria para imprimir dinero en situaciones de crisis de confianza, en donde tengas margen vía monetización para generar actividad económica sin inflación. Ese evidentemente no es el caso de Venezuela actual, pero lo pudiera ser en algún momento. En cualquier caso, es una camisa de fuerza, que tiene sentido si llegas a la conclusión de que nunca vas a ser capaz de generar credibilidad. Si alguien me muestra el futuro y me dice, mira, en el futuro nunca nadie más va a confiar en un Banco Central de Venezuela, entonces en ese caso, si a mí me muestran el futuro y eso es así, yo preferiría que tuviéramos el dólar como moneda. Pero si ese no es el caso, y yo nunca creo que es el caso, yo siempre creo que podemos poner autoridades que generen confianza, entonces preferiría tener mi propia moneda de manera... Ahora, la pregunta que hace la persona es porque esto ya está ocurriendo, no porque es un escenario hipotético. Y claro, ahí es donde se complica la cosa, porque es mucho más difícil desdolarizar una economía que dolarizar, que por cierto es la razón por la cual la gente dolariza, porque es tan difícil desdolarizar una economía, genera una crisis como la que se ocurrió en su momento en Argentina, que no estaba dolarizada, pero tenía un esquema de caja de conversión similar, que la gente y los inversionistas piensan, no, esto es tan difícil de deshacer que yo confío en que no va a ser deshecho. Y un poco lo que hemos aprendido es que eventualmente si tiene que ser deshecho, es deshecho. Bien. Sumar Gómez menciona gerencia del deporte, excelente reflexión y felicitaciones por su presentación al profesor Santos. Abrazo de un venezolano en Ecuador. Yer Cáceres menciona, ve conveniente reformar la Constitución de cara a la reinstitucionalización del país y consecuente recuperación económica. Mira, no soy constitucionalista. Sí te puedo decir que a propósito del restablecimiento de los mecanismos de mercado, el Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández, se puso a trabajar en algo que se llama la Ley Ómnibus, que básicamente esto dice, bueno, mira, el día que haya una ruptura, vamos a necesitar un ordenamiento jurídico que soporte la recreación del mecanismo de mercado. Y no lo tenemos. Ahora imagínate si cada una de esas leyes que hacen falta para derogar y crear nuevas leyes, cada uno de esos instrumentos que específicamente acorralaron al sector privado, destruyeron el mecanismo de mercado, esperamos que pasen todos por la Asamblea, bueno, lo más probable es que esa administración tenga una vida muy corta. Y entonces lo que se pensó, lo que se usa, lo que se ha ocurrido en otros contextos es una ley ómnibus, que básicamente es una ley que deroga las leyes actuales y promueve un conjunto de prerrogativas y disposiciones legales que prevalecen hasta tanto no se apruebe una nueva ley y que son suficientes para restablecer el mecanismo de mercado. Por supuesto, es una ley que abarca un ámbito muy amplio, tan amplio como el ámbito que ha abarcado el Estado en estos 20 años para destruir el mecanismo de mercado. Y alrededor de la ley Ómnibus, también la última vez que yo supe algo de la ley Ómnibus, se habían hecho 13 o 14 versiones, no se había podido promover ningún acuerdo alrededor de la ley Ómnibus. Entonces es otra de las áreas que demostró que tenemos unos retos adaptativos muy serios, que son mucho más grandes que los retos técnicos. Voy a leer algunos comentarios que están llegando a través de nuestro canal en YouTube. Carlos Alberto menciona el reto en Venezuela es inmenso, tal y como lo está afirmando el expositor, usted.
Moisés Ramírez, qué maravilla, qué gran cierre, gracias Miguel Ángel. Mónica Parra, gracias profesor por tan importante presentación, tan valiosa para el desarrollo de y contribución de nuestro país. Voy a leer por acá, excelente, es un reto enorme, no imposible, me gusta esa visión, creo que el mayor reto está en ser ciudadanos más que pobladores. Vladimir Girón, gracias profesor, excelente. Dacio Forja tiene una pregunta, ¿por qué distintas vías de fuerza, podría cambiarse el sistema político? ¿Eso existe? A mí no sé si existe o no, pero en cualquier caso escapa totalmente de mi área de especialización. Entonces mi opinión es casi tan válida como la de la persona que hizo la pregunta. Prefiero que hablemos de otra cosa. Seguro. Kelvin Echenique, profesor, ¿pudiera comentar según su criterio sobre el rol que deben jugar los venezolanos que están fuera de Venezuela? Ya había mencionado algo. Sí, no, esa es muy buena pregunta. Vuelvo, las diásporas son importantes. Por ejemplo, un caso que me es relativamente familiar porque en mi oficina hubo un proyecto con el país, es el caso de Albania, que es un caso muy ilustrativo, porque en Albania el comunismo llevó a una crisis que produjo una caída colosal en el PIB, pero por cierto muchísimo menor a la de Venezuela, y entonces una cantidad muy grande de albanos se trasladó a Grecia, y se trasladó a Grecia poco antes de la entrada de Grecia en la Unión Europea y de uno de los periodos de expansión económica más grandes de los que disfrutó Grecia. Entonces se montaron como en la ola en el tiempo correcto. Y unos años después ocurrió la crisis financiera del 2008-2009, en el que el Producto Interno Bruto de Grecia colapsó a raíz de la crisis de las hipotecas subprime. Y entonces la pregunta es, de todos los albanos que se fueron a Grecia cuando se cayó el Producto Interno Bruto, ¿cuántos regresaron? Habían pasado aproximadamente 20 años entre una cosa y otra. Es un país vecino. 1 de cada 5 regresaron. Pero eso no responde la pregunta de cuántos contribuyeron, de los que se habían ido, cuántos contribuyeron con el desarrollo de Albania, porque esos efectivamente fueron muchos más. En primer lugar, porque se convierten, digamos, los venezolanos que han salido, algunos lo están pasando momentos muy difíciles, otros salieron un poco antes y han logrado ir saliendo adelante, muchos han fundado empresas, muchos han logrado destacarse de manera fenomenal en muchísimos lugares, y entonces, bueno, digamos, ahí hay tecnología que se puede llevar y hacer en Venezuela, de negocios que ya existen de venezolanos en el exterior. También desde Venezuela, que es un país que en los primeros años tendrá uno de los salarios más bajos de América Latina, con toda seguridad, porque tiene una productividad muy baja, ahí se pudieran montar centros de servicio para empresas de venezolanos en el exterior. Además de eso, está el canal de las remesas. Además de eso, está el canal de los contactos en el exterior para inversiones asociadas a Venezuela que mencioné anteriormente. Entonces, con esto lo que quiero decir es que primero, yo creo que la obligación no es moral como colectivo, sino es individual. También hay gente que la ha pasado muy mal y no quiere volver a saber nada de Venezuela. Yo no creo que esa gente tenga una obligación moral con Venezuela. Tienen una obligación primero que nada consigo mismos, de mantenerse sanos, de mantenerse económicamente estables y de salir adelante. Muchos venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos que yo me encuentro y me incluyo, bueno, sueñan con regresar a su país, sueñan con tener la oportunidad de hacer una diferencia. No tengo idea en este momento de la proporción que efectivamente puede regresar, pero sí quiero dejarles el mensaje de que para que los venezolanos que se fueron de Venezuela contribuyan con la recuperación del país, no hace falta que regresen. Hay muchos otros canales y debe ser un área de políticas públicas. En Albania hay un ministerio de la diáspora. Es un ministro pensando todo el tiempo cómo asociarse con la diáspora y cómo apalancarse en la diáspora para promover el desarrollo del país. Jorge Menéndez dice, ¿no sería recomendable privatizar los servicios públicos con capital nacional privado? Mira, no me gusta lo del capital nacional privado. Me gusta que todo el mundo participe en igualdad de condiciones. Pero lo primero, en mi opinión muy particular, lo más importante que hace falta es know-how y capital. El capital suele ir a donde tú creas las condiciones para que vaya. El know-how es mucho más difícil de trasladar. Digamos, es mucho más difícil trasladar los cerebros de personas a los países que trasladar los conocimientos a los cerebros de las personas que ya están en el país.
Y entonces yo estoy en favor de que si se llega a la conclusión, como dice Jorge Menéndez, de que se privatice, bueno, de que se habrá un concurso donde todo el mundo, inversionistas nacionales y extranjeros, consorcios de inversionistas nacionales y extranjeros, no lo tenemos que ver necesariamente. Me parece además muy mal framing tratar de empezar a plantear las cosas en la situación en la que va a estar Venezuela en términos de nacionales y extranjeros, o los venezolanos que se fueron y los que no. No, aquí puede haber consorcios, que ha sido la modalidad más tradicionalmente usada de inversionistas locales que conocen la realidad local y el medio, con inversionistas internacionales que tienen el know-how y el capital, pero con lo que no estoy de acuerdo de entrada es con reservar ciertas industrias para el capital nacional, porque, digamos, eso es una cosa con la que ya Venezuela experimentó bastante en el pasado y que nos llevó a donde nos llevó. Gerardo Molina menciona, buenas tardes, gran diagnóstico y enfoque, felicitaciones. Mi gran duda es el impacto que ha hecho el chavismo, la cultura de hacer las cosas bien, bueno, utiliza la palabra sin robar. ¿Qué hacer en este sentido? Nada, ya hubo una pregunta antes sobre el tema de la cultura a la que me referí, pero de nuevo, en un momento en el que Venezuela era un caos, se inauguró el metro de Caracas, y los que tienen edad suficiente para acordarse de ese acontecimiento recordarán cómo al bajar las escaleras del metro ahí prevalecía una realidad completamente diferente en términos de limpieza, organización, orden, de la que prevalecía arriba de la calle. Creo que subestimamos a veces, va a ser difícil, ojo, no estoy diciendo no vale, esto va a ser fácil y lo está, va a ser difícil, pero hay un rol importante de las élites y de las élites políticas, económicas que pueden jugar, y hay un rol del entorno y cómo condiciona el entorno la respuesta individual. Héctor Pérez Etnini menciona la parte económica luce clara, pero me interesa su opinión personal sobre la parte política y la voluntad política actual para sintonizar con las ideas presentadas. Sí, es buena pregunta. A ver, mira, hay gente en la oposición que esto que yo presenté hoy lo entiende a la perfección y es capaz de debatírtelo y darte ideas contrarias a palmo en cada uno de estos terrenos. Eso no te quepa la menor duda. Y también hay gente que no entiende absolutamente nada de esto y peor aún, que que no demuestra ningún interés por entenderlo. Y en la política venezolana, quiero decirte, hay de los dos. Entre los líderes políticos venezolanos hay de los dos. Hay gente que entiende muy bien esto. Hay gente que a veces cuando habla con uno, más que hablar, toma nota y después habla con otro, después viene y le trae nota. Hay gente que lo entiende muy bien. Y luego hay gente que no lo entiende, y luego hay gente que no lo entiende y no le interesa entenderlo. Y esos son los que más preocupan. Pero bueno, en un foro como este, por supuesto que no se me va a ocurrir dar ninguna pista en relación con mi opinión personal, porque además es irrelevante. Pero sí quiero dejar claro que en el entorno político venezolano hay gente que entiende esto perfectamente. Gerardo Molina, ¿cuál es el monto de financiamiento que considera debe recibir Venezuela y necesita de organismos internacionales? No, esa es la pregunta equivocada. No. El monto que puede. O sea, vamos a partir de la base. Esto es como cuando uno se va a comprar una casa, Eduardo. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo máximo que puede prestar el banco? Bueno, mira, el banco con el sueldo que tú tienes, yo creo que te va a prestar es esto. Bueno, ¿y cuántos ahorros tenemos ahí? Esto. Entonces tú con eso sales a buscar tu casa, que se parezca a ese monto. O sea, uno no sale de su casa y que cuánto me debería prestar a mí el banco para yo comprarme una casa al lado de los campos de golf del Country Club. No. Yo creo, fíjate, Venezuela tiene una cuota en el Fondo Monetario Internacional, digamos que no ha utilizado, de 5.200 millones de dólares, 5.300 millones de dólares. Eso se llaman derechos especiales de giro. Cuando un país le pide apoyo al Fondo Monetario Internacional, el préstamo que le da se expresa como múltiplo de esa cuota. Entonces, por ejemplo, es relativamente sencillo que te den 3 veces esa cuota. Sobre todo Venezuela, que no la ha usado en el evento de una ruptura. Y entonces, bueno, 3 veces esa cuota son 15.000. Ahora, hay países que han atravesado grandes crisis que han recibido apoyo extraordinario del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hay consenso en el evento de que ocurra un cambio político para que a Venezuela se le dé un paquete de ayuda internacional a través del Fondo Monetario Internacional
que esté en el rango más alto de lo que hemos observado en términos de múltiplos de cuota. El rango más alto de lo que hemos observado en términos de múltiplos de cuota son 10, 11 veces cuota. Digamos, yo no he visto, puede ser que haya uno por ahí, pero es difícil. 10, 11 veces cuota sería 50, 55 mil millones de dólares. Hace algunos años eso era poco, pero hoy en día el estimado mío del tamaño de la economía venezolana es 35 mil millones de dólares. Entonces, ya no hay que verlo en dólares, sino qué representa eso como porcentaje del tamaño de nuestra economía. Y entonces hace unos años representaba, bueno, la mitad. Hoy en día es una cifra que más bien la pregunta que uno debe hacerse y que se va a hacer el Fondo Monetario Internacional y que nosotros tenemos que pensar es, ¿tiene una economía que tiene un tamaño de 30 mil millones de dólares capacidad para recibir y procesar 50 mil millones de dólares? Esa es otra pregunta. Es una pregunta complicada. Pero hablando de paquetes, eso. Luego hay ayuda internacional bilateral, que como mostré en la crisis de Venezuela es una de las crisis que menos ayuda ha recibido, es de los estados fallidos que menos ayudas internacionales ha recibido. Nosotros en su momento estudiamos ese tema también y llegamos a la conclusión de que 10, 15 mil millones de dólares podían venir por esa vía, buscando países similares y tratando siempre de ser un poco optimista y empujar con que Venezuela genera goodwill a nivel internacional. Verdaderamente el mundo, no digo los gobernantes, los ciudadanos del mundo lamentan efectivamente la tragedia que está ocurriendo en Venezuela. Y esa más o menos llegaba a eso. Ahora la pregunta que vamos a tener es, ¿tenemos el capital humano y vamos a tener la capacidad de procesar toda esta inmensa cantidad de dinero que ahora representa 2 veces el tamaño de nuestra economía? O esos países probablemente nos van a decir, no, mira, ahora tienes un tamaño más pequeño, te voy a dar esta cantidad, pero entramos más pequeños, porque, digamos, tienes que manejar la capacidad de absorción de la ayuda dentro de la economía, que no es fácil. Oscar Castro menciona el neoliberalismo comentado. ¿Cree que sería capaz de mejorar o intentar mejorar la presentación de servicios básicos en Venezuela? ¿Cómo la presentación de servicios básicos? No entiendo la pregunta. Bueno, así está allí. Podremos invitarlo a que haga nuevamente la pregunta para compartirla. También tenemos otra pregunta de Alex. Buenas tardes. ¿Pudiera, profesor, explicar un poco más en qué términos no se ha logrado consenso en cuanto a la ley o normativa con que deba manejarse los hidrocarburos? ¿Cuál piensa es la más beneficiosa? Sí, sí, es un cambio importante y es un cambio que va en contra de lo que hemos sido nosotros durante toda la vida, entonces es un cambio difícil. Digamos, las dificultades más grandes están en relación con empresas contratistas de la empresa petrolera, que de nuevo han sobrevivido 20 y no sé cuántos años de chavismo, están en una situación de desventaja y entonces quisieran un periodo de protección en el que no tuvieran que competir con sus pares internacionales en términos de contratistas de la industria. Un periodo de protección, digamos, no sé si indefinido, más largo o menos largo, versus, digamos, la modalidad preferida mía es que se asociaran con empresas de capital internacional y se convirtieran y compitieran y esa competencia fuera transparente y abierta al capital nacional, al capital extranjero y a consorcios de capital nacional y extranjero. Luis Ciso menciona, ¿cómo se puede leer la postura de Fede Cámaras en los últimos tiempos? ¿Tiene esto algún efecto en aparente cambio de postura en el plano económico del gobierno hacia la privatización de ciertos sectores? Fíjate, estaba a punto de decirte que no voy a contestar esa pregunta, pero sí la voy a contestar, porque yo creo que dentro del marco de la presentación que hice se entiende perfectamente. O sea, si a mí lo que no me gusta es que me disfracen las cosas, pero si, digamos, si tú llegas a la conclusión de que en Venezuela no va a haber una transición política en ningún momento de los próximos 5 o 10 años, si tú llegas, partes de esa premisa y eres un empresario que está en Venezuela, ¿qué harías? Entonces, bueno, yo creo que lo que harías sería tratar de llegar a un entendimiento con el ala del gobierno que yo he descrito en esta presentación de manera un poco caricaturesca como el neoliberalismo chavista. Tratarías de llegar a un acuerdo con el ala del gobierno que te va a dejar poner los precios que tú quieras, que te va a permitir funcionar, que no te va a confiscar o no te va a expropiar, para conseguir una suerte de convivencia en la que puedas seguir existiendo como empresario. Y entonces yo, cuando leo las noticias que supongo motivan, Alex, tu pregunta, lo que tiendo a pensar es que lo que está pasando es esto,
Sí, no es bueno juzgar siempre los motivos de la gente, hay que ponerse en los zapatos de la gente. Digamos, a mí no me gusta la premisa de la que están partiendo, pero entiendo perfectamente que si es esa la premisa, esa es una respuesta que yo, teniendo esa premisa, también hubiese implementado. Sé que en preguntas anteriores ya mencionó algo del servicio eléctrico, perdón, pero tenemos a un participante que menciona si tendrá alguna información de investigaciones técnicas que se estén realizando en Venezuela sobre un nuevo modelo de tarifas de servicios, tanto de gas y electricidad, que permita recuperar el sector. No tengo información. Pero no hay ninguna probabilidad de que el mundo apoye a Venezuela en un proceso de recuperación con ayuda financiera internacional y capital que le permita a Venezuela seguir regalando la electricidad y la gasolina. O sea, no hay manera. Digamos, la gente que va a poner el dinero también va a pedir que haya un esquema acorde de precios de mercado y una racionalización. Eso sí lo sé y hay gente trabajando en función de eso, pero yo lo desconozco, no es mi área de especialidad. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo vislumbra el escenario emergente de la demanda de hidrógeno a nivel mundial versus la influencia de la OPEP? No es mi área de especialización. Van a tener una sesión, entiendo, si llegan a hablar con Luis Pacheco o Juan Sabo, esos son los hombres. Felicitaciones por la excelente presentación. Pregunta, ¿qué tiempo más puede el país resistir los efectos de la hiperinflación? La clase media sigue caída libre y la pobreza parecía haber tocado fondo. Bienvenida a la pregunta. No me gusta la pregunta de tocar fondo porque los fondos ya sabemos que son móviles. Nosotros, Douglas Barrios y yo hicimos un trabajo haciéndonos esa pregunta precisamente. Bueno, ¿cuál es la hiperinflación más larga que se ha visto? La hiperinflación más larga es la hiperinflación de Nicaragua en medio de la guerra civil, que duró 5 años y 3 meses. Después de esa hiperinflación hay dos hiperinflaciones derivadas de antiguas repúblicas socialistas soviéticas tras la caída del muro de Berlín, que es el caso de Azerbaiyán y algún otro que se me escapa ahorita, en el que duraron aproximadamente 3 años. Venezuela, este noviembre, llega a 4 años de hiperinflación. Creo que comenzó en noviembre del 17 o puede ser en noviembre del 18. Pero llegamos a 3 o 4 años. En cualquier caso, ahora se me escapa el dato exacto de cuándo comenzó la hiper, pero ya estamos cerca de las más largas del mundo. Ahora, viene cediendo, como traté de presentar en algunas slides, la hiper, que sigue siendo hiper, porque a todas estas es un criterio técnico, se define como 50% de inflación mensual, el inicio de la hiperinflación. Creo que fue en noviembre del 2017. Eso no se decreta como fin de hiperinflación hasta que no han pasado 12 meses sin una inflación menor a 50% mensual, y cuando 50% mensual vuelve a empezar, se vuelve a empezar la cuenta desde cero. De manera que creo que no sé si vayamos a llegar a Nicaragua, pero creo que sí vamos a hacer la segunda hiperinflación más larga. Aunque hay políticas y este cambio al neoliberalismo chavista que hemos visto, hay políticas que vienen generando una desaceleración aún desde tasas muy altas, que creo que eventualmente, en ese mismo estudio que Douglas Barrios y yo hicimos, llegamos a una conclusión que muchos colegas nos criticaron durísimamente, que es que viendo la historia de las hiperinflaciones en el mundo, aquellas que habían estallado en contextos autoritarios, no solían llevar a transiciones en el poder. Y aquellas que habían estallado en contextos democráticos sí solían producir, evidentemente, un gobierno que genera una hiperinflación se hace altamente impopular. Si ese es un país democrático, sale en el próximo ciclo electoral. Esos son los casos de las hipers de América Latina. Yo creo que Venezuela, en su momento nosotros lo argumentamos y creo que, digamos, para desgracia nuestra como venezolanos, el tiempo nos dio la razón. Venezuela es un país de un contexto autoritario en donde es más probable que Maduro acabe con la hiperinflación que la hiperinflación acabe con él. Tenemos ya, en función de los tiempos, 10 minutos para cerrar nuestra presentación e invitarlo a como la reflexión final. Voy a leer un par de preguntas más y bueno, de verdad que agradecemos a todos la participación. De Gilberto Lozada: según la apreciación del profesor, ¿cuál es su visión en relación a cuán lejos estamos de llegar a la situación política del país para poder hacer lo que magistralmente ha expuesto para la Venezuela del día después? No, lo más responsable que te puedo decir es que no lo sé. No tengo idea.
porque estamos tratando de predecir. La pregunta que tú me estás haciendo es que prediga la ocurrencia de un evento muy improbable, pero que en la medida que pasan los años se debería hacer más probable siendo muy improbable. Y eso es muy complicado. Tenemos preguntas relacionadas que realizan a través de YouTube sobre el petróleo. No sé si se las leo porque ya he mencionado que tenemos también especialistas, pero aquí mencionan, asomó el tiempo que le queda al petróleo, cuánto tiempo se estima que le queda. Entendería que allí tenemos como otro, no sé si quiere responder, porque también están activos petroleros en condiciones para hacer Lo recuperación. único que quiero es que la era de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Y la era del petróleo no se va a acabar, se va a acabar mucho antes de que se acabe el petróleo. Y bueno, basta ver las noticias para ver signos por todas partes, pero no tengo experticia como para decirle un número. Tenemos otras preguntas y comentarios, pero la verdad es que tenemos que ir cerrando en función del tiempo y agradecidos a todos que han estado muy activos a través de nuestras redes y canal YouTube, pero profesor, dejo en sus manos ya como la parte final de esta conferencia. No, muchísimas gracias por las preguntas, por el interés, a todos los que se han quedado al final de estas 2 horas, que para algunos como no están presentando hablando, se pueden haber hecho largas, a mí no se me han hecho largas. Aprovecho todas las oportunidades que tengo de compartir con ustedes. Mi reflexión final simplemente es que no crean ustedes, yo entiendo que a veces en Venezuela uno le puede dar la idea de que esto no es lo que yo estaba esperando en este momento, esto no es donde yo quería estar profesionalmente, este no es el lugar que yo me imaginé donde iba a estar cuando estudié, este no es, y que ese puede ser una sensación recurrente. Yo les quiero decir que esa sensación es recurrente entre quienes están en el exterior también, que no es una sensación que se deriva de que ustedes estén en Venezuela. Y también les quiero decir que aunque uno tiene sus sueños y los va persiguiendo, etcétera, donde quiera que uno esté en este momento, ahí tiene que estar. O sea, si ustedes están haciendo este programa y si se metieron en esta charla y han aguantado 2 horas, seguramente lo han hecho porque ustedes quieren hacer algo por su país. Y aunque este no sea el lugar ideal a donde todos hubiésemos querido estar, los de adentro y los de afuera, es el único lugar que podemos cambiar. El único lugar que se puede cambiar es el lugar en donde uno está en el momento presente. Y creo que eso es lo que ustedes están haciendo tomando este curso. Los invito simplemente a que hagan esa reflexión de manera consciente. El único lugar que se puede cambiar es el lugar en donde se está en este momento. Y creo que ustedes, tomando la iniciativa que han tomado, lo están haciendo y eso es una tremenda fuente de inspiración para mí y les deseo la mejor de las suertes por el bien de ustedes y por el bien del país. No, gracias de verdad por estas palabras y por excelente presentación. Nos motiva a continuar adelante. Muchísimas gracias siempre a su casa acá en el IESA, a nuestros participantes que estuvieron muy activos. Gracias a todos por su presencia, a nuestros coordinadores y profesores. Profesor Gustavo, si quiere dar unas palabras también de cierre. Profesor José María. Excelente. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu participación. Excelente el contenido y te felicito realmente por la claridad y la transparencia con que nos has comunicado unas grandes verdades. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos y feliz tarde.